Bueno, hoy vamos a estar hablando en una primera parte, vamos a hacer un análisis de lo que nos dejó ayer esta, la visita del licenciado Gustavo Acuña, el titular de la consultora ICQ, cuando nos presentó los datos de su encuesta, que lo presentó de manera exclusiva. ¿M? Eh, un gran, ¿no? Un gran anticipo nos hizo Gustavo Acuña ayer de lo que puede ser la conformación, o cómo se va conformando, mejor dicho, este escenario electoral para el año 2019. Dejó muchas cosas, aparte de las cifras, aparte de los números, que los vamos a estar recordando de nuevo. Dejó también varias consideraciones que son parte de su análisis político. Recordemos que Gustavo Acuña no es solamente el titular de ICQ, también es un analista político. Y él nos dejó sus consideraciones, su análisis respecto de qué es lo que puede pasar finalmente con las elecciones del año que viene, particularmente en el caso del gobernador de la provincia de Salta que tenemos que elegir, pero también habló de lo que puede ser esta conformación de los diferentes espacios o frentes electorales, donde marca claramente la diferencia entre lo que es Cambiemos, este espacio que se llama Cambiemos, este sector que se llama Cambiemos, que como ustedes saben lidera a nivel nacional el presidente Mauricio Macri, y que acá en la provincia de Salta, sin lugar a dudas, la figura más importante que tiene Cambiemos hoy es el intendente de la ciudad capital de Salta, estamos hablando de Gustavo Sáenz. De hecho, en la encuesta que hace ICQ, eh, Gustavo Sáenz es quien encabeza las preferencias electorales, como él mismo lo dijo. Si las elecciones fueran el próximo domingo, el gobernador de Salta sería Gustavo Sáenz. Pero de acuerdo a la encuesta que nos hizo conocer Acuña, Sáenz está a la cabeza, encabeza, digamos, las preferencias electorales con un 22,5, pero ahí nomás, en lo que los consultores, los encuestadores llaman un empate técnico, ahí está también la figura de Sergio Oso Napoleón Leavi, que está con un 22%. O sea que hay 5 centésimas, podríamos decir, según la encuesta dice Q, a favor de Gustavo Sáenz, pero ustedes saben, una elección se gana por un voto, no importa cuántos votos se sumen y demás, pero el que saca un voto más que el otro, ese gana. Así que bueno, ayer nos dejó eso, pero también nos dejó algo muy interesante para lo que es el análisis político, para quienes hacemos análisis político, para quienes somos analistas políticos, nos dejó un material espectacular. Así que lo vamos a repasar un poco, vamos a hablar de los grandes temas que habló Acuña ayer. Y entre ellos, lo más interesante que nos dejó Acuña es su impresión, el licenciado Acuña nos dejó su impresión de que en Salta las elecciones se van a desdoblar. ¿Recuerdan ustedes que el viernes de la semana pasada estuvo acá en los estudios de Pacífico, en 7 p.m., estuvo el presidente de la Cámara de Diputados en una entrevista fantástica, una entrevista a fondo? Y el doctor Godoy es el presidente de la CA, pero más de la Comisión de Acción Política del PJ, pero más allá de eso es sin lugar a dudas uno de los dirigentes más importantes del peronismo en la provincia, un militante de toda su vida del peronismo. Y de acuerdo al análisis, y no solo el análisis, sino nos adelantaba Godoy, de acuerdo a la información que maneja, él aseguró que las elecciones en Salta no se iban a desdoblar, que si no íbamos a ir directamente a una elección general, allá por el mes de agosto con las PASO y en octubre con las generales, es decir, junto con las presidenciales. El doctor Godoy nos daba su punto de vista, nos decía
a nosotros como peronistas nos conviene que vayamos a una sola elección. ¿Por qué? Porque según el análisis del doctor Godoy, Gustavo Sáenz, el intendente de Salta, lo esconde a Macri, lo tiene escondido, dice, no, no le conviene sacarlo, no lo quiere sacar, porque si Gustavo Sáenz dice Godoy, si Gustavo Sáenz lo saca Macri, le quita votos, es una especie de mochila de plomo. Ese es el análisis de Godoy. Godoy dice, por ese motivo es que nosotros no vamos a desdoblar las elecciones, no nos conviene hacerlo, vamos a ir a la elección general para que entonces en la elección general Gustavo Sáenz lo tenga que llevar en su misma boleta como candidato a gobernador a Macri. En cambio, si la desdoblamos a la elección, Gustavo Sáenz puede hacer su campaña obviando nombrarlo a Macri, que según Godoy, repito, es vergonzante para él. Bueno, eso es lo que dice Godoy, pero ayer Gustavo Acuña, este analista político, titular de la consultora ISAQ, con mucha experiencia, mucho trabajo en nuestra provincia, él dice, no, yo estimo que las elecciones van a ser desdobladas. Vamos a tener elecciones provinciales y municipales en abril y mayo del año que viene y las generales en agosto y octubre. Esa es la primera consideración que nos dejó acá y que de alguna manera, bueno, él argumentó, dio los motivos por los cuales esto va a ser de esta manera. Considera que el peronismo, o mejor dicho, el frente que lidera Juan Manuel Urtubey, necesita consolidar de alguna manera un frente en la provincia, sin que tenga incidencia nacional. Recordemos que Urtubey ya no es del convite, digamos, ya no tiene ni voz ni voto en esta elección. Mentira, es un decir, ya no participa en esta elección, porque Urtubey, según lo que dice todo el peronismo hasta ahora, Urtubey va a ser candidato presidencial. Eso también es otra cosa que Acuña dice, no, yo considero que Urtubey no va a ser el candidato a presidente porque no van a estar dadas las condiciones a nivel nacional para que el peronismo pueda ganar. Y esto es muy interesante para analizarlo, ¿no? En base por lo que dice Acuña y también lo que vemos, cómo se van gestando el movimiento político nacional, sobre todo dentro de lo que son las huestes, llamémosle, del peronismo. Y en el peronismo englobamos a todo, el peronismo federal, el peronismo institucional, como le llaman algunos, y por otro lado está el peronismo kirchnerista, si se le puede decir peronismo kirchnerista. Bueno, lo cierto, volviendo con el análisis de Gustavo Acuña ayer nos dejó una consideración muy pero muy interesante respecto de lo que es Cambiemos en Salta. En la encuesta nos aclaró Gustavo Acuña que no se lo midió al diputado nacional Martín Grande porque, dice Acuña, Martín Grande había dicho y lo había hecho saber por distintos medios, uno es el nuestro, 7PM, acá habló el diputado nacional Grande, y nos dijo, mirá, por ahora yo no estoy en el tema electoral, estoy abocado quiero satisfacer las expectativas de mis votantes como diputado nacional y un poco como que se borró. Aclaró Martín Grande, no obstante, por ahora. Esa palabra es muy importante, por ahora, dijo Martín Grande, dejando la posibilidad que luego pueda cambiar, ¿no es cierto?, su mirada y decir, bueno, voy a hacer esto, voy a candidatearme. Lo cierto es que según el análisis de Gustavo Acuña, Martín Grande no fue medido en esta encuesta que él hizo, pero según su consideración y su información, porque obviamente un encuestador maneja fundamentalmente información, según su mirada, dice que Martín Grande sería el candidato preferido a la gobernación por parte eh, de Peña. ¿Cómo se llama Peña, el jefe de gabinete? Se me chifoteó ahora. Marcos. De Marcos Peña, Martín Grande sería el
candidato preferido a la gobernación de Marcos Peña, quien es el jefe de gabinete de Macri, y de Durán Barba, que es este gurú, el estratega de la campaña de Macri, uno de los hombres que más cercano al presidente está, y que de alguna forma es el que le hace toda le hace el armado de lo que es la estrategia electoral. Según Acuña de ICQ, Martín Grande es el preferido de Marcos Peña y de Durán Barba. Por lo tanto, Acuña, según su análisis de ICQ, considera que hay que esperar para ver si finalmente Gustavo Sáenz va a ser el candidato a gobernador del espacio Cambiemos en Salta. Es consciente y sabe que acá en el último encuentro que se hizo a nivel nacional de Cambiemos y del tema PRO, el nombre de Gustavo Sáenz salió y nosotros también lo aseguramos acá. Fue una especie de bendecido o elegido por todo ese conjunto dirigencial para que él sea el que lleve adelante la candidatura a gobernador. Pero Gustavo Acuña dice, no, es cierto, eso sí, se dio eso en este encuentro nacional y apareció el nombre de Gustavo Sáenz como el hombre más importante de lo que es la política de ese sector político en Salta. Pero Gustavo Acuña dice, no obstante eso, dice, yo creo que tenemos que esperar para ver si finalmente es Gustavo Sáenz el elegido. Porque según su análisis, a Gustavo Sáenz lo banca Frigerio. A Gustavo Sáenz, digamos, lo respalda y lo banca Frigerio. Lo banca Frigerio. Y a Martín Grande es el preferido de Peña y Durán Barba. Y según Gustavo Acuña dice Q, los que deciden quiénes son los candidatos a nivel nacional son Durán Barba y Peña. Y nos dejó entonces la inquietud de que finalmente, llegado el momento, el candidato a gobernador que puedan bendecir desde la estructura máxima del poder, del gobierno nacional, sea Grande y no Sáenz. Lo deja Acuña a eso como un análisis que le pertenece, que le corresponde, y nosotros como tal, por supuesto, lo escuchamos. Y ahora yo, para quienes no tuvieron oportunidad o si no se los recuerdo, esto fue lo que dijo. Y dentro, eso en lo que es el sector Cambiemos. Ahora, en lo que es el otro espacio que él lo denomina nacional y popular, que es este espacio donde confluye no solo el peronismo, sino también estos otros partidos que han conformado el frente que lideró y que lidera Urtubey desde el año 2007, donde está, por ejemplo, el Frente Plural de Matías Posada, está Memoria y Movilización con Martín Ávila, en Memoria y Movilización está David Leiva. Bueno, en ese frente, lo que dice Acuña es que el rol que vaya a cumplir ahí el ex intendente de Tartagal y actual diputado nacional Sergio Napoleón Leavi va a resultar fundamental, decisivo. Cuando estuvo Godoy, el indio Godoy acá en 7 p.m. el viernes, nos dijo, si nosotros, refiriéndose a todo el frente ese que conforma el liderazgo de Urtubey, si nosotros nos juntamos, no nos atomizamos y lo sumamos al oso Leavi, le ganamos la gobernación a Sáenz. Eso fue lo que dijo Godoy el viernes. Bueno, ayer Gustavo Acuña
nos dice que eso es muy cierto. Si el peronismo, no asegura que gane, pero dice, si el peronismo, más el Frente Plural, más Memoria y Movilización, más todos los otros partidos satélites que andan dando vuelta por ahí, más el Partido de la Victoria de los Oliavi se junta, tienen chance de ganar la gobernación de Salta. Pero acá hay un condimento que le pone mucha pimienta, podríamos decir, al análisis político de Gustavo Acuña. Gustavo Acuña dice, eh, podría conformarse una fórmula dentro de este sector, de este frente, pero ¿cuál es la condición? ¿O qué debería darse? Que Sergio Leavi encabece la fórmula. Que Sergio Leavi encabece la fórmula gubernamental. No que Sergio Leavi vaya como compañero de fórmula D, sino él encabeza la fórmula. Es el detalle que nos deja Acuña y nos dice, si Leavi encabeza la fórmula, habrá que ver a quién elige como compañero, que tendría que ser alguno de los que hoy están en carrera para ser gobernador en ese sector político, como Miguel Isa, como Carlos Parodi, como Javier David, como Pablo Cosiner, o como el propio José Urtubey, por ejemplo. Pero Acuña dice, si encabeza Leavi tienen chance, si no, no. Y ahí es todo un planteo, porque a partir de eso nosotros tenemos que decir, che, y Miguel Isa, Parodi, Javier David, Pablo Cosiner, todos los dirigentes peronistas se van a allanar a ir como compañero de fórmula del Oso Leavi. Muy interesante, eso queda, digamos, para la consideración. Pero es importante esto, ¿por qué? Porque como les dije, los números que arrojó Acuña de su encuesta, es que si las elecciones fueran el domingo, Sáenz ganaría con el 22,5% de los votos, pero le seguiría ahí nomás Leavi con el 22%. O sea que Sáenz y Leavi son los dirigentes mejor posicionados hoy, cuando falta mucho para la elección, pero hoy por hoy Sáenz y Leavi son los mejor posicionados. Sáenz de un lado y Leavi del otro. ¿Mm? Porque después, de acuerdo a los números de Acuña, después de Sáenz que tiene 22,5, Leavi que tiene 22, después ahí aparece Miguel Isa, el actual vicegobernador, con un 11%. Vale decir que le duplican la intención de voto tanto Sáenz como Leavi. Después de Isa, según y la consultora ICQ, el que sigue, el que está en cuarto lugar, sería Miguel Nani de la Unión Cívica Radical, que ICQ lo encuentra a Nani con un 9% de intención de voto. Después de Nani aparece Javier David, el diputado nacional peronista, con el 8% de intención de voto. ¿Empatado con quién? Con Alfredo Olmedo de Salta Somos Todos, con el 8%. Y después aparece con el 4%, según ICQ, está Pablo Cosiner, también diputado nacional peronista, y después con un 3% aparece Carlos Parodi, el ex jefe del gabinete. Después en otros, ahí están los candidatos del Partido Obrero, del MST, cualquier otro de los partidos de izquierda, con un 2%, y la cantidad de indecisos, lo que dicen no sabe, no contesta, según ICQ, está en el orden del 10%. Pero bueno, el tema está ahí, planteado de esa forma. Perdón. ¿Se allanarán los peronistas del PJ de acá de Salta, el que tiene como jefe de acción política al indio Godoy? ¿Se allanarán a ir en segundo
como segundos en la fórmula, ¿lo harán? ¿Se animarán a ir de compañero de fórmula del oso Leavi? Ese es el gran interrogante que dejó ayer con su encuesta Gustavo Acuña. De todas maneras, como él se encargó de aclarar, esta es una encuesta que se hizo a nivel de la provincia, son 1000 casos consultados, 1000 personas que se consultaron a nivel provincial, y el trabajo de campo, vale decir la recolección de los datos, se los realizó durante la primera semana de marzo. En la primera semana de marzo se hizo y nos dejó los departamentos en donde se hizo: Capital, San Martín, Orán, Metán, Güemes, Cafayate, Joaquín B. González, el Valle del Lerma, La Caldera. O sea, un trabajo realmente con una muestra muy heterogénea a nivel provincial, y de ahí es que esta consultora saca esos datos. Conclusión entonces, según lo que dice ICQ, si la elección fuera el domingo que viene, ganaría Gustavo Sáenz por un 5%. Le seguiría Leavi con el 22%, estaría Miguel Isa con el 11%, digamos la preferencia. Pero lo importante y lo interesante a tener muy en cuenta es dos cosas. En Cambiemos no se lo midió a Martín Grande, porque él dijo en su momento que no iba a participar. Habrá que ver cuánto mide en una encuesta de este tipo. Ahí también Martín Grande, según Acuña, es el hombre al que Marcos Peña y Durán Barba, el asesor de Macri, quieren como candidato a gobernador de Cambiemos en Salta en 2019. Y a Gustavo Sáenz, ¿quién lo quiere? Rogelio Frigerio, el ministro del Interior. Entonces, según Acuña, ahí habrá que ver a quién finalmente termina bendiciendo en serio, ¿no es cierto?, el gobierno nacional llegado el momento. Eso ahí en Cambiemos. Y en el otro frente, llamémoslo en el frente de Urtubey, la gran incógnita es: Leavi, ¿se allanará Leavi a volver a formar parte de un frente político del que se fue el año pasado porque se cansó de los malos tratos? ¿Se acuerda usted que Leavi fue el que le garantizó el triunfo a Urtubey durante mucho tiempo en varias elecciones nacionales, ¿no? Sin embargo, Leavi muchas veces le dijeron: che, ¿hasta cuándo, oso, vas a aguantar el maltrato este que te da Urtubey, que no te reconoce, que no puede ser que siempre te posterga y que vos le traes los votos del norte? Bueno, y el oso, Leavi, muchas veces hablamos con él y dijo: no, está bien, vamos a ver, esperemos. Bueno, el año pasado se hartó y dijo: ¿sabe qué? No, no va más. Yo me separo de Urtubey, hizo el rancho aparte, argumentó que él quiere ser coherente con la política acá y se fue. Y bueno, ¿y qué significó eso? Significó que el oso cosechó votos propios, lo que le permitió llegar a una banca en diputados, y le demostró a Urtubey que realmente su peso político y en voto es importante. Por eso la pregunta es ahora: ¿Leavi estará dispuesto a volver con sus antiguos amigos, hermanos, o socios, o primos, como dicen algunos? Y si vuelve, ¿volverá para exigir, como dice Acuña, la cabeza de fórmula para la gobernación, o una vez más Leavi se allanará para ir como candidato a vice? Los dos interrogantes que deja esta interesantísima encuesta, que ayer, repito, nos dejó acá en 7 p.m. en FM Pacífico, en exclusiva, y hemos visto que ha tenido una gran repercusión en distintos lugares del interior de la provincia. Me han hecho llegar comentarios de Joaquín B. González, de Tartagal, de Orán, que realmente ha tenido una gran repercusión en toda la provincia,
esta encuesta que, como digo, ayer nos dejó en forma exclusiva Gustavo Acuña. Esto recién comienza, como se dijo alguna vez, así que vamos a seguir, por supuesto, teniendo muy en cuenta estos números que se reflejan en este final de marzo, podríamos decir. Falta mucho todavía, la serenata es larga, así que bueno, vamos a seguir atentos nosotros acá para llevarles a ustedes todos los números que nos acerquen y que de alguna manera nos permitan ir delineando, perfilando este escenario interesantísimo y apasionante de la política que se empieza a abrir para la gran elección del año 2019.